Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión abordaremos el tema enfermedad venosa crónica, un problema más allá de lo superficial, agradeciendo al laboratorio Servier su apoyo y participación para la realización de esta sesión. Para ello hemos invitado al doctor Sergio Omar Flores Cantú. Él es cirujano angiólogo, realizó su especialidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el IMSS y la UNAM, en el Hospital 34 de Monterrey. Tiene un adiestramiento en terapia endovascular en la Universidad de 12 de Octubre en Madrid, así como es máster en angiología integral en la Universidad Anáhuac Mayagüez. Él ha sido expresidente del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, miembro de la Society of Vascular Surgery y miembro del cuerpo médico del grupo Christus Murguesa. Bienvenido, doctor, a su casa del Colegio de Medicina Interna de México. Espero que esta sesión sea de alto valor académico para todos ustedes. Muy buenas noches y nuevamente bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Sergio Omar Flores Cantú. Agradezco al Laboratorio Servier y al Colegio de Médicos Internistas de México la invitación para esta ponencia denominada Enfermedad Venosa Crónica, un problema más allá de lo superficial. Este es el conflicto de intereses. Es una charla patrocinada por Laboratorio Servier México y iniciamos con la definición de enfermedad venosa crónica. El término enfermedad venosa crónica cubre todos los síntomas y complicaciones que aparecen debido a una disminución del regreso sanguíneo de las piernas hacia el corazón. Es importante recordar que la enfermedad venosa crónica es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad progresiva, de tal forma que la enfermedad en etapas y en edades avanzadas pues va a presentarse conforme el paciente vaya envejeciendo cada vez de una forma más recurrente o de una forma más aparatosa. Es importante recordar que la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica inicia con un ataque a nivel de las válvulas venosas. Estas válvulas venosas tienen un proceso inflamatorio, el cual las lleva a presentar reflujo e incompetencia de las mismas con la subsiguiente aparición de venas varicosas. Estas venas varicosas se presentan exclusivamente en los miembros inferiores. Por lo tal, la enfermedad venosa crónica es exclusiva de los miembros pélvicos. Progresando la fisiopatología de la enfermedad, se puede agregar edema, y esto es por el intercambio de sustancias en el interior con el exterior de los vasos, seguido de cambios en la piel y la posible presencia de úlceras venosas. Y esto está dado por la liberación de mediadores de la inflamación después de la interacción de los leucocitos con el endotelio venoso. La prevalencia de la enfermedad venosa crónica en nuestro país está presentada en el estudio Vein Consul México, un estudio de prevalencia a nivel nacional en el que participamos 11 estados de la República Mexicana, tomando un total de 5,483 pacientes, dándonos un resultado de un 68% de la población presenta enfermedad venosa crónica. Por así decirlo, 8 de cada 10 mujeres padecen de esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes en los pacientes mexicanos, dados los resultados del estudio Vein Consul México, fueron de un 73%, los pacientes aquejaban dolor en las extremidades, seguido muy cercanamente de un 72% que además presentaban pesadez. La sensación de hinchazón estaba presente en el 63% de los pacientes que resultaron positivos en cuanto a síntomas para enfermedad venosa crónica, y hasta un 54% de ellos aquejaban ardor. De tal manera que el dolor y la pesadez son los síntomas más frecuentes de los pacientes en México para enfermedad venosa crónica. Es importante recordar la clasificación CEAP, que es un acrónimo de la presentación clínica, la etiología, la distribución anatómica y la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica.
Para fines prácticos es importante recordar la clasificación clínica, de tal manera que tenemos varios estadios. El primero, el estadio SEAP 0S, es para aquel paciente que clínicamente no presenta ningún signo de enfermedad, es decir, no presenta ni ninguna telangiectasia, ninguna varícula, pero sí presenta síntomas. Es por eso que después del número 0 viene la letra S, en la cual el paciente se encuentra sintomático. Estos síntomas, como ya los mencioné, puede ser pesadez, dolor, hinchazón, ardor. El paciente en estadio C1 es aquel paciente que presenta telangiectasias, es decir, estas dilataciones venosas serpenteantes menores a 3 milímetros de diámetro que se muestran en las extremidades inferiores. El paciente en clasificación C2 es aquel paciente que presenta venas varicosas, dilataciones mayores de 3 milímetros, tortuosas y serpenteantes. El paciente en estadio C3 es aquel paciente que presenta un edema en las extremidades inferiores. El paciente en estadio C4 es aquel que ya presenta cambios en la piel. Estos cambios pueden ser lipodermatoesclerosis o bien una pigmentación ocre distal que puede tener una distribución en calcetín, en el tercio medio e inferior de la pierna, así como en el tobillo y el dorso del pie. El paciente en estadio C5 es importante recordar que es aquel paciente que sufrió de una úlcera venosa, pero que en este momento esa úlcera se encuentra cicatrizada. Y por último, el paciente en estadio CEAP6 o C6 es aquel paciente que tiene una úlcera venosa activa. Estas úlceras generalmente son de bordes bien definidos, con un centro con tejido de granulación, generalmente muy dolorosas y de aspecto irregular. Importante mencionar que la enfermedad venosa crónica es progresiva y que el paciente desde un estadio C0 puede ir progresando hasta llegar al estadio C6. En cuanto a las necesidades del tratamiento para la enfermedad venosa crónica, es importante recordar que el tratamiento se debe brindar de una manera integral. Desde el cambio en el estilo de vida del paciente, evitando el sedentarismo prolongado, así como evitando el ortostatismo prolongado, llevándolo a una actividad física regular. Es importante recordar la terapia de compresión. Para ello existen prendas de compresión que deben de administrarse de manera graduada. El tratamiento farmacológico con medicamentos tanto venotónicos como venoactivos para mejorar el retorno venoso, así como los procedimientos endovasculares, como pudiera ser el láser, la radiofrecuencia, el uso de sustancias químicas como esclerosantes en la escleroterapia o cianoacrilato, y los procedimientos quirúrgicos para mejorar la enfermedad venosa crónica, como sería la ligadura de vasos perforantes, la safenectomía o la trombectomía. Es importante recordar que la interacción del leucocito con el endotelio, como pueden observar en esta animación, permite la diapédesis del leucocito hacia afuera del vaso, el cual al estar afuera se degranula y empieza a estimular células nerviosas, así como cambios fuera del vaso, los responsables de los cambios tróficos que ya mencionamos. Estos receptores nerviosos se denominan fibra C, que actúan como nociceptores activándose con mediadores inflamatorios. De tal forma que, como ustedes pueden observar en esta fotografía de un microscopio electrónico de barrido, hay una interacción del leucocito con el endotelio venoso, el cual lleva a la liberación de mediadores de la inflamación con subsecuente activación de fibras C. Estas fibras C son fibras de nervio de fibra final. Y al estimularse estas fibras son las responsables del dolor y otros síntomas en la enfermedad venosa crónica. Existen diferentes fármacos, como viene siendo el MPFF, o bien la fracción flavonoica purificada y micronizada, la cual actúa evitando la interacción entre el leucocito y el endotelio venoso. De esta forma, al no haber esta interacción, se disminuye el proceso inflamatorio a nivel venoso, particularmente a nivel valvular.
La enfermedad venosa crónica, si bien es una enfermedad que puede ser severa, el prognosis pues no es muy grave, pero sí la calidad de vida es muy impactada debido a la hipertensión venosa y los graves daños a nivel cutáneo y subcutáneo con síntomas y signos que limitan la calidad de vida de nuestros pacientes, llevándolos a tener pues una calidad no deseada en cuanto a la apariencia y las molestias en sus miembros pélvicos. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento de la enfermedad venosa crónica según las guías internacionales actuales? La más reciente es la guía publicada en la revista International Angiology en el año 2018. En ella, en el capítulo 8, particularmente en los tratamientos venoactivos, vemos los principales venoactivos y su mecanismo de acción, resaltando la actividad en el grupo de los flavonoides de la MPFF o la fracción flavonoica purificada y micronizada, la cual actúa en todos los niveles, como pueden observar desde el tono venoso, a nivel de la pared venosa, en cuanto a la fuga capilar, el drenaje linfático, los desórdenes hemorrológicos y así como evitando radicales libres. También es importante recordar que la dosis recomendada dadas por estas guías publicadas en el año 2018 para MPFF es de 1000 miligramos al día. Y también es importante hacer mención que MPFF cuenta con la mayor cantidad de recomendaciones fuertes para síntomas y signos de la enfermedad venosa crónica, como pueden ver en la tabla comparativa a la derecha de la pantalla, en la cual se da el mayor grado de recomendación para un fármaco, como es el grado de 1A para dolor, pesadez, sensación de hinchazón, incomodidad funcional, cambios en la piel y específicamente mejorando la calidad de vida y la curación de úlceras con grado de recomendación 1A para MPFF. Y un grado de recomendación 1B, que es también bastante fuerte para calambres, circunferencia del tobillo, que se traduciría como edema, y disminución del enrojecimiento de las extremidades. Quisiera hablar con ustedes de un artículo de reciente publicación, el cual se denomina Evolución temporal de la fisiopatología de las microválvulas en un modelo de insuficiencia venosa de alta presión y bajo flujo, y el papel de la fracción flavonoica purificada y micronizada. Este artículo está publicado en la revista International Angiology de octubre del año pasado. El autor principal es la doctora Fátima Cirino, la doctora Vanessa Blanqui-Gemal y la doctora Elite Busquela. En este artículo se habla principalmente de las microválvulas, lo cual no es nada nuevo, ya que las microválvulas están ya mencionadas por Hieronymus Fabricius o Girolamo Fabrici de Acquapendente, un anatomista y embriólogo de la Universidad de Padua, el cual mencionó y clasificó las válvulas en el sistema venoso desde hace varios cientos de años. Estudios más recientes, desde el año 2006 al 2010, nos hablan sobre la incompetencia de estas microválvulas como una teoría de génesis de enfermedad venosa crónica. De hecho, gracias al avance de la tecnología, es posible visualizar estas microválvulas como en el ejemplo que observan de una microválvula obtenida mediante un moldeado con una venografía retrógrada con un material de resina y posteriormente la corrosión tisular de una vénula a 100 micras de diámetro. Al lado derecho, abajo, pueden observar cuál serían las valvas y cómo se vería una microválvula a este nivel. Existen diferentes teorías para explicar cómo es que se da el reflujo venoso en los miembros pélvicos. La más fuerte o la más recurrente es la teoría descendente del origen de la enfermedad venosa crónica,
que desde 1891 Trendelenburg mencionó, en el cual existe un reflujo que se da desde la unión safeno-femoral o bien safeno-poplitea de forma descendente, es decir, hacia abajo, hacia el pie. Mas, sin embargo, de reciente publicación tenemos la teoría ascendente, en donde el origen del reflujo venoso puede ser multifocal en el sistema venoso superficial y progresar en sentido ascendente. Esto es explicado porque hay una alta frecuencia de extremidades. Se dice que hasta el 37% de los pacientes pueden presentar varices sin presentar reflujo de la vena safena. Y esto es explicado porque la teoría ascendente nos dice que hay reflujo multifocales y que pueden progresar en sentido ascendente, dejando atrás lo que se había pensado anteriormente por Trendelenburg. De tal forma que la progresión de la enfermedad venosa crónica puede iniciarse desde las venas tributarias hacia la vena safena. La microcirculación se debe de considerar dentro del origen de la enfermedad venosa crónica. También es sabido que la ausencia de microválvulas venosas o su incompetencia pueden explicar la insuficiencia venosa crónica en las extremidades con válvulas venosas competentes en las grandes venas, como sería la safena o la poplitea. Dado esto, es que se ha llevado a cabo la publicación de este artículo. La evolución temporal de la fisiopatología de las microválvulas en un modelo de insuficiencia venosa de alta presión y bajo flujo, y el papel que la fracción flavonoica purificada y micronizada tiene en la misma. Como les mencioné, el estudio del autor principal, la doctora Busquela, y lo que se pretende es ver cómo MPFF previene el inicio de la inflamación a nivel de las microválvulas. ¿Cómo es que se da esta inflamación? Esta inflamación venosa a nivel de la microválvula se puede diferenciar por un aumento de los leucocitos adherentes, que sería un marcador temprano de inflamación, así como un aumento del diámetro venular. ¿Y cómo es que MPFF tiene una interacción en un tratamiento temprano? Previniendo la inflamación a nivel de la microválvula y teniendo un papel protector en el retraso o evitar la progresión de la insuficiencia venosa. Este estudio de la inflamación se caracterizó principalmente con la caracterización del curso temporal de los cambios en las microválvulas después de la inducción de la hipertensión venosa crónica. Y después, el segundo objetivo era ver los efectos de MPFF en las microválvulas, es decir, viendo si había o no una adhesión leucocitaria, como ya lo mencioné, como un marcador temprano de inflamación vascular. ¿Cómo fue que se realizó este estudio? Pues bien, el estudio se llevó a cabo en roedores. Es un estudio animal en el cual se utilizaron 78 sujetos del sexo masculino, hámsters de la raza dorada siria, a los cuales se les ligó la vena ilíaca derecha. Al ligar esta vena ilíaca, se aumentó la presión de la vena y se creó un modelo de hipertensión venosa crónica. Se utilizó un microscopio intravital de hasta más 500 para poder visualizar estos cambios a nivel venular y poder observarlos en un sistema de circuito cerrado de televisión para poder llevar un control de los resultados. Este microscopio intravital no solamente les permitió observar los cambios a nivel venular, sino también los cambios a nivel de adhesión leucocitaria. De tal forma que la presión elevada indujo rápidamente cambios en el diámetro de la vena, como pueden observar del lado izquierdo, con una activación de una cascada inflamatoria a nivel de la microválvula, como pueden observar del lado derecho. Este diámetro venular se dio
de una forma máxima a las 4 horas de la ligadura de la vena en los hámsters y llevó un periodo de meseta. De la misma forma, la adhesión leucocitaria tuvo un aumento principalmente que llevó un periodo de meseta y una recuperación a los días siguientes. Sobre la base de estos resultados, se decidió evaluar el efecto de MPFF 5 días después de la ligadura, ya que los parámetros alcanzaron un aumento máximo durante este periodo a los 5 días de la ligadura. Pero ¿cómo se estudiaron los efectos de MPFF en las microválvulas alteradas? Se realizó la ligadura en el día 0 y fue importante mencionar que se hicieron 3 grupos distribuidos de forma randomizada. Un grupo, todos ellos con 10 sujetos, el primero recibió MPFF a razón de 100 miligramos por kilogramo por día. Un segundo grupo recibió un vehículo farmacológico, particularmente solución de lactosa al 10%. Y un tercer grupo también de 10 sujetos solamente se operó de manera simulada, es decir, a estos hámsters no se ligó la vena ilíaca, simplemente se hizo una simulación. ¿Para qué? Pues para que el técnico e investigador estuviese cegado al tratamiento y resultados. En el día 2 de la ligadura, recibieron tratamiento por vía oral 2 veces al día hasta el día 5. Y el día 5 se analizaron mediante examen microscópico los resultados que ya mencionamos. Es importante mencionar que en PFF se observó una reducción significativa en el diámetro venular, como pueden observar del lado izquierdo, en comparación con el grupo tratado solamente con vehículos, que sería la diserción que ven al centro. En cuanto a la adhesión leucocitaria, el número de leucocitos adherentes en animales que fueron pretratados con MPFF se redujo significativamente hasta en un 82% en comparación con los animales tratados con vehículo, es decir, con la lactosa, y con números similares a los observados en animales que fueron operados simuladamente. Como pueden observar, en el lado izquierdo vean una microválvula donde los leucocitos están adosados a la misma, y esto fue marcada mediante luz ultravioleta. Pueden observar cómo los leucocitos están en una mayor densidad en el grupo que fueron administrados vehículo, comparado con el grupo que recibió el medicamento con MPFF. Si bien este modelo animal es bastante prometedor, la pregunta será, ¿es esto aterrizable a nuestros pacientes? Y la respuesta es sí. Un estudio reciente de la doctora Marcia Lugli demostró que el uso de MPFF se asocia con un efecto sustancial a nivel de la microválvula y un alivio significativo en los síntomas relacionados con la enfermedad venosa crónica, como viene siendo el dolor, la pesadez y el calambre, después de 3 meses de tratamiento, disminuyendo hasta un 48% el reflujo microvenoso. Este estudio forma parte de lo que viene siendo pues una mención en el Foro Venoso Europeo del año 2021, forma parte de un abstract en el cual se diseñó un estudio piloto abierto de un solo brazo para investigar los efectos hemodinámicos tras 6 meses de tratamiento con MPFF a razón de 1000 miligramos por día en 30 pacientes sintomáticos en estadio C0 o bien estadio C1 de la clasificación CEAP que ya les mencioné. Para poder ser incluidos estos pacientes, todos deben de tener evidencia de reflujo microvalvular, pero que no tuviese reflujo en las exploraciones Doppler de las venas de origen superior del sistema safeno. Es decir, estos pacientes no presentaban reflujo en safena mayor ni en safena menor. De tal forma que sí tenían reflujo a nivel microvalvular y tenían que presentar síntomas. Los resultados fueron que el tratamiento
con MPFF se asoció con reducciones significativas a lo largo del tiempo en el número de los sitios de microválvulas, donde se había detectado el reflujo anteriormente. De 60, que sería el 100%, a 31, que sería el 52% a los 3 meses, y seguido de 21, que sería el 35% después de 6 meses de tratamiento. Las puntuaciones medias para el dolor, la pesadez en las piernas y los calambres fueron medidas mediante una escala visual análoga y disminuyeron progresivamente en cada punto temporal y fueron estadísticamente significativamente más bajas a los 6 meses frente al valor basal con una P menor a 0.0. De tal manera que el tratamiento temprano con MPFF a nivel de las microválvulas disminuye el diámetro venular y disminuye la adhesión leucocitaria, como pudieron observar en las animaciones. Esto se traduce clínicamente con una disminución de la inflamación venosa y un alivio significativo en los síntomas relacionados con la enfermedad venosa crónica, como dolor, pesadez y calambres. Agradezco su atención y quedamos a la espera de sus preguntas en este momento. Muchas gracias. Pero agradecemos la presencia del doctor Sergio Flores y daremos paso a nuestras preguntas. Tenemos muchísimas felicitaciones para comenzar y nos preguntan que si es efectivo el MPFF en personas que tienen safenectomía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos en esta reunión. Bueno, el que un paciente sea sometido a un procedimiento quirúrgico vascular, como es el hecho de una safenectomía, pues no le resta el que pueda presentar a futuro una situación de inflamación a nivel endotelial nuevamente. Es por eso que no existe una contraindicación de administrar MPFF a los pacientes safenectomizados. Recordar que la enfermedad venosa crónica se puede presentar en el sistema venoso superficial, en el sistema venoso profundo, en el sistema venoso de las venas perforantes y ahora con esta nueva evidencia en las microválvulas que se encuentran a nivel todavía más microscópico. De tal forma que un paciente que se ha sometido a cualquier procedimiento vascular anteriormente puede volver a presentar datos de inflamación venosa, puede volver a presentar síntomas y tenemos evidencia científica de que este fármaco les ayuda disminuyendo los síntomas más habituales como es el dolor, la pesadez, el cansancio, la hinchazón. Recording in progress. Muy bien. La siguiente pregunta es alrededor de si recomiendan los tratamientos con láser. Si recomendamos los tratamientos con láser, definitivamente el láser o la ablación mediante luz láser, que sería el nombre correcto, es uno de los tratamientos térmicos endovenosos más socorridos en la actualidad. En lugar de retirar o remover la vena como habitualmente se hace en una safenectomía, con un procedimiento láser lo que se hace es una fulguración o una ablación, que sería el nombre correcto, que es una lesión mediante calor o diatermia del endotelio de la vena para lograr el cierre de la misma. De tal forma que bajo este principio y siempre y cuando tengamos la evidencia de que existe reflujo o incompetencia valvular en la vena que vamos a tratar, es una alternativa muy recomendable, sobre todo porque no es tan invasiva como la cirugía abierta o cirugía convencional, donde tiene mejores resultados en cuanto a recuperación y forma parte de un alto grado de recomendación en las guías de tratamiento actuales. Muchas gracias, doctor. Además, le pediríamos a la doctora Brisa Villas, y por favor, cierre
la reproducción de la ponencia en tiempo real, por favor, para evitar los registros en el audio. Continuando con la siguiente pregunta, nos comentan cuál es el tipo de láser para tratar esta insuficiencia microvascular. Sí, tenemos diferentes longitudes de onda para realizar el cierre de las venas safenas o venas perforantes. Existen láser desde los 600 nanómetros hasta los más recientes de 1470 nanómetros. De tal forma que dependerá mucho del entrenamiento y de la casuística propia de cada médico para determinar qué longitud de onda es la que va a recomendar para llevar a cabo la ablación de la vena a tratar, que pudiera ser desde vena safena mayor, safena menor o bien paquetes varicosos, ¿sí? No restando importancia a otros métodos también de cierre mediante calor, como sería la termoablación por radiofrecuencia o bien el uso de sustancias químicas como el cianoacrilato o el uso de la escleroterapia dirigida por catéter, que también serían procedimientos endovenosos o endovasculares con mínima invasión y con excelentes resultados. Excelente. También nos preguntan, como profilaxis en pacientes mayores de 40 años con una vida sedentaria, ¿qué podría usarse? ¿Se les recomendaría esta nueva terapia? Sin lugar a dudas, es importante mencionar que MPFF ha mostrado resultados en cuanto a los síntomas y en cuanto a que disminuye la inflamación endotelial. Ante un paciente con un alto riesgo de desarrollar enfermedad venosa crónica, lo primordial es ofrecerle las medidas de higiene venosa. ¿Cuáles son estas medidas de higiene venosa? Pues que el paciente no se deje en el sedentarismo, es decir, que tenga una vida más activa, que tenga un control del sobrepeso. Estas medidas de higiene venosa también implican el que el paciente tenga actividad física regular todos los días, que pues utilice también prendas de compresión graduada cuando existen ya síntomas y signos de enfermedad venosa. Pero en un paciente que no presenta ningún signo, es decir, que no tiene telangiectasias, que no tiene varices y solamente presenta síntomas, además del uso de medicamentos venoactivos, las recomendaciones de lo que llamamos medidas de higiene venosa son muy importantes. Aunado a la elevación de las extremidades en un ángulo de 45 grados en relación a la cama al momento del reposo. Hay otras recomendaciones que también se le dan al paciente, como el hecho de que pues utilice fomentos fríos al finalizar la jornada laboral o antes de ir a la cama, para con esto crear una vasoconstricción en los miembros inferiores y mejorar también los síntomas. De tal forma que hay evidencia actual de que MPFF inicia o tiene su efectividad desde los inicios de la enfermedad venosa, ya que evita la interacción, como lo mencioné en la ponencia, del leucocito con el endotelio. Pudimos observar una película de este sistema cerrado de televisión donde veíamos dos microválvulas. Del lado izquierdo veíamos una microválvula de uno de los hámsters que no solamente recibió solución lactosada, y al lado derecho veíamos una microválvula de un hámster que recibió MPFF, y cómo los leucocitos que fueron marcados con un marcador bioquímico, pues estaban en menor proporción en el sujeto que había recibido MPFF, de tal forma que podemos evidenciar con este estudio que desde las etapas iniciales, desde estadios C0 y C1, y fue por eso que mencioné la clasificación SEA para recordar en cuáles son las etapas iniciales y cuáles son las etapas finales, este medicamento tiene su efectividad.
Bien, ahora que menciona los leucocitos adherentes, ¿se refiere también a esos que son los patrulleros? Así es, hay que recordar que el endotelio, al presentar pues sitios de interacción leucocitaria por la situación de la inflamación, que esta se da obviamente por un inicio, por la turbulencia que tenemos en el sistema venoso, pues es la responsable de que se inicie esta cascada de inflamación y por consiguiente el reflujo a nivel valvular, como lo mencioné, el edema, este edema se da porque empieza a haber fuga de líquido hacia el espacio extravascular. De esta forma, pues es que se da todo el proceso inflamatorio. Bien, hablando de este tema del glucocálix, ¿también se ha observado en insuficiencia venosa una alteración del glucocálix? Sí, definitivamente los pacientes con enfermedad venosa crónica inician con una alteración a nivel de glucocálix endotelial. Este glucocálix, pues, es la primera barrera de defensa de nuestro endotelio y está presente tanto a nivel venoso como a nivel arterial, de tal forma que el reestructurar o el regenerar el glucocálix endotelial es una forma también de tratar la enfermedad venosa crónica y evitar este proceso inflamatorio que se da. Perfecto. Nos preguntan la diferencia entre el MPFF y el Vascuflow. Muy bien, hay que mencionar que MPFF es la fracción flavonoica purificada y micronizada de la diosmina y hesperidina, es decir, son varios flavonoides que tienen características específicas y no es similar o no es lo mismo que la diosmina, hesperidina de otros productos, empezando por el tamaño de la partícula que se encuentra micronizada. El tamaño de la partícula de MPFF es altamente micronizada y por lo tanto la absorción de esta partícula es mucho mejor en el paciente y por ende los resultados son más efectivos y más rápidos. Y esto pues ya ha estado publicado anteriormente y forma parte de la evidencia científica actual. Bien, nos preguntan, en su experiencia como angiólogo, ¿usted qué manejo local recomienda para tratar o revertir los cambios degenerativos en la piel ocasionados por la insuficiencia vascular? ¿O lo refiere directo al dermatólogo? Definitivamente los cambios tróficos en las extremidades son por un proceso inflamatorio crónico. No existen sustancias milagrosas que a nivel tópico vayan a regenerar los daños como viene siendo la hiperpigmentación ocre. Y esta hiperpigmentación ocre o esta coloración café u ocre que se da en las extremidades inferiores precisamente se da porque existe pues ya una fuga de eritrocitos fuera del espacio vascular que son fagocitados por macrófagos y a su vez oxidados. No existe algún producto que vaya a quitar esta hiperpigmentación. Casi siempre a todos los pacientes con datos de lipodermatosclerosis o bien si tienen algún problema agravante a su piel, como pudiera ser un eczema o demás, sí se recomienda apoyarse con el servicio de dermatología. O bien muchas veces pueden tener una micosis superficial y todo esto pues sí propio de cualquier infección en la piel. Pero el hecho de humectar las extremidades con crema humectante 2 veces al día es suficiente para mejorar el aspecto de la piel y evitar que ésta se pueda quebrar o se pueda abrir y sea un mecanismo de entrada de bacterias y entonces sí, pues complicarse con un proceso de una celulitis o una linfangitis, ¿sí? De tal manera que, ¿cómo es que tratamos a nuestros pacientes? Con aseo diario de las extremidades, con agua y jabón. No existe ningún tratamiento
mágico o demás, y la buena humectación de la piel. ¿Con cualquier crema o existen algunas recomendaciones específicas al respecto? Cualquier crema humectante aquí lo Dijo. importante es la constancia de la humectación, que el paciente haga el hábito de todos los días humectar su piel, recordando que también muchas veces los sometemos a que utilicen prendas de compresión, ya sea una tobimedia, una calceta o una media o pantimedia, que esto va a ocasionar que también la piel se deshidrate más. Por eso es importante la humectación todos los días, 2 veces al día. Si ya nosotros empezamos a observar que el paciente tiene alguna enfermedad agravante o bien tiene alguna otra patología, sería prudente hacer la recomendación de la visita con el dermatólogo. Bien, nos preguntan, en pacientes con trombosis venosa más enfermedad venosa crónica, ¿cuál sería su recomendación? Muy bien, aquí es importante saber que el paciente con trombosis venosa profunda puede estar en 2 escenarios. Si se encuentra en un escenario de una trombosis venosa aguda, pues lo importante y lo primordial es la anticoagulación. La anticoagulación seguido de un medicamento venoactivo para disminuir el edema y los síntomas asociados a la hipertensión venosa que este trombo, este coágulo está ocasionando en el sistema venoso profundo, ¿sí? Y ver el otro escenario en el cual el paciente se puede encontrar en un síndrome postrombótico, es decir, aquel paciente que ya pasó su etapa aguda de trombosis y está en un síndrome postrombótico. A este paciente, que generalmente y desafortunadamente es la gran mayoría de los pacientes que llegan a la consulta de angiología, que ya tuvieron una trombosis tiempo atrás, ya recibieron una anticoagulación o están recibiendo una anticoagulación y quieren saber de qué forma pueden ayudar a su sistema venoso, es primordial disminuir la hipertensión venosa. Y cuando hablo de disminuir la hipertensión venosa es disminuir la inflamación a nivel endotelial, porque esto es lo que genera principalmente el edema. Esto es lo que genera principalmente el dolor y los síntomas agregados, ¿sí? Es necesario que además de un tratamiento anticoagulante para evitar la progresión del trombo, la fragmentación del mismo y evitar el tromboembolismo a nivel pulmonar, que serían los objetivos propios de la anticoagulación, dar un medicamento que ayude a reestructurar o bien a quitar la inflamación a nivel endotelial, mejorar los síntomas asociados, como sería dolor, como ya lo mencioné. De esta forma, pues es importante saber en qué etapa se encuentra el paciente de la trombosis venosa profunda, si es una etapa aguda o es un síndrome postrombótico. Siempre es recomendable el uso de la elastocompresión, casi siempre en el síndrome postrombótico de 20 a 30 o 30 a 40 milímetros de mercurio de compresión, y en la fase aguda el uso del anticoagulante. Bien. En la parte de insuficiencia en C4, ¿estaría indicado solamente tratamiento quirúrgico o también la terapia farmacológica sería la indicada? Nos ha tocado que muchos pacientes tienen cambios tróficos a nivel de las extremidades. Están en un estadio C4, como usted lo menciona, tienen ya una hiperpigmentación ocre o bien un eczema o un eritema asociado a enfermedad venosa y que no tienen reflujo en la vena safena mayor, que no tienen reflujo en la vena safena menor, que no existe una vena perforante que esté incompetente, por lo tanto no existe una indicación quirúrgica en ese paciente. Y sabemos, gracias a estudios como este que presenté, que el reflujo puede darse a nivel de las microválvulas. Y este paciente tiene hipertensión venosa, tiene inflamación y tiene dolor, pero no existe un punto de fuga que pueda ser reparado quirúrgicamente o bien con un procedimiento endovascular como escleroterapia ecodirigida o demás. En estos pacientes, sin lugar a dudas, es primordial el tratamiento con medicamentos venoactivos o venotónicos y con elastocompresión, así como el cuidado de la piel con la humectación con crema humectante en 2 o 3 ocasiones al día. Pues siguen llegando muchísimos mensajes de felicitaciones para el ponente y el consejo directivo. Es increíble la cantidad de preguntas y felicitaciones que nos están llegando y nos preguntan, ¿el efecto de la sulodexida es similar o es complementario al MPFF? Muy bien, es una pregunta bastante interesante. La verdad es de que son 2 moléculas completamente diferentes, ¿sí? MPFF, como lo mencionaron y está descrito
en las guías de tratamiento publicadas en el 2018, pertenece al grupo de los flavonoides. Sulodexida está en otro grupo completamente aparte. Sulodexida tiene evidencia científica que ayuda a mejorar la cicatrización de las úlceras. Hay estudios publicados donde también disminuyen los síntomas venosos, actúan de forma completamente diferente. MPFF actúa a nivel evitando la interacción del leucocito con el endotelio, tiene un efecto venotónico y se complementan, claro que sí. Muchos de los angiólogos a nivel nacional utilizamos esta sinergia de medicamentos, sobre todo en pacientes que queremos proteger su endotelio, tal vez restablecer el glicocálix endotelial con el uso de sulodexida, disminuir los síntomas con sulodexida y reforzar también con el uso de MPFF. Es también importante mencionar que sulodexida tiene una presentación en solución endovenosa que se puede administrar ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular, que ayuda sobre todo en las fases más agudas de una trombosis, por ejemplo, o bien de un paciente con una úlcera. Podemos iniciar un tratamiento utilizando sulodexida intramuscular o intravenosa y complementando el tratamiento sintomático con MPFF. Es decir, esto asocia en cuanto a la mejoría de los pacientes. De hecho, hay estudios publicados a nivel nacional e internacional, uno de ellos de un colega, el doctor Alejandro González Ochoa, al cual le mando un saludo si nos está viendo en esta noche, el cual ha utilizado estos dos productos para la curación o para acelerar el proceso de sanación de las úlceras venosas en los miembros inferiores, con evidencia científica publicada a nivel internacional. Bien, nos preguntan también si todavía tiene cabida el debecilato de calcio en el tratamiento de insuficiencia venosa. Así es, el dovecilato de calcio también forma parte de las recomendaciones publicadas en el año 2018 en la revista International Angiology, la cual pues es hoy por hoy las recomendaciones pues que nos rigen al momento, y el dovecilato de calcio es válido y tiene varios grados de recomendación. En cuanto a edema, tiene una recomendación alta, creo que es 1B, no les mentiría porque no lo tengo presente en este momento el grado de recomendación que tiene, pero forma parte de el grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Está vigente, hay estudios publicados con dovecilato de calcio y es válido. Es por eso que, pues, si recordamos en la presentación, teníamos un cuadro donde teníamos todos los medicamentos que están recomendados para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica y cómo los síntomas se van diferenciando, y cada uno de estos medicamentos tiene un grado de recomendación diferente para el síntoma que presenta el paciente. Si nuestro paciente presenta primordialmente calambres, pues hay un grado de recomendación de tal medicamento para calambres. Si nuestro paciente presenta deterioro en la calidad de vida, pues sabemos hoy por hoy que MPFF es el único que tiene publicado mejoría en cuanto a la calidad de vida de nuestros pacientes, el cual pues se lleva a cabo medio estudios de calidad de vida antes de iniciar el tratamiento y posterior al mismo. Y de esta forma vemos cada uno de los fármacos que actualmente están vigentes en las guías, y pues sin lugar a dudas es un medicamento que también tiene cabida y tiene evidencia científica de que funciona. Muy bien. Damos saludos a todos los colegas que nos están viendo desde Bolivia, Perú, Colombia y Paraguay. Estados Unidos también tenemos aquí conectados, entonces les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que nos siguen. Y tenemos una pregunta más. ¿Este tratamiento con el MPFF tiene alguna modificación en la historia natural de la enfermedad o solo mejora los signos y los síntomas de la insuficiencia venosa? Gracias a estudios como este que les mostramos, pues hay evidencia que MPFF tiene un papel primordial en la interacción del leucocito con el endotelio. Es importante recordar y siempre mencionar a nuestros pacientes que la enfermedad venosa crónica es una enfermedad crónica y progresiva.
No vamos a curar al paciente de enfermedad venosa para toda la vida. El paciente puede tener periodos de exacerbación y periodos de remisión. Es por eso que estos medicamentos se administran en etapas de 3 a 6 meses. Si el paciente, después de cierto tiempo, vuelve a presentar síntomas, podemos volver a administrar estos medicamentos. A lo que voy es de que la enfermedad no va a curarse por completo, pero sí hay evidencia de que retrasa la progresión de la enfermedad si lo damos a etapas tempranas. Y en etapas tardías, estamos hablando de un C4, C6, ayudamos en C6 al cierre de las úlceras con mayor velocidad, como hay evidencia científica publicada, y en estadio C4 se ha visto que mejora la hiperpigmentación. No la desaparece por completo, pero sí disminuye la intensidad, disminuye el eritema en los pacientes que presentan eritema, ¿sí? Y es una situación que puede volver a presentar el paciente a futuro. Puedo ponerles un ejemplo. Una mujer que llega a los 35 años de edad con venas varicosas, la paciente se somete a un procedimiento quirúrgico, se resuelve el problema que tenía de varices, mejoran los síntomas, pero resulta que esta mujer, al cabo de los años, tiene ganancia de peso, se vuelve más sedentaria. Por ahí, a lo mejor en la etapa de la menopausia, empieza a recibir estrogénicos orales y todo esto desencadena un nuevo episodio de hipertensión venosa con una concurrencia en cuanto a los síntomas. Y es por eso que es necesario volver a dar un tratamiento que generalmente podemos dar de 3 a 6 meses. Y como digo tratamiento, hablo del uso de medicamentos venoactivos, elastocompresión y medidas de higiene venosa. No sé si contesté en la pregunta con esta explicación. Por supuesto. De las redes sociales, desde Tampico, nos preguntan qué opina usted sobre la escleroterapia. La escleroterapia es un procedimiento invasivo de las venas reticulares, telangiectasias y varices de los miembros inferiores. Es un procedimiento que tiene evidencia científica que mejora mucho no solamente la cuestión estética de nuestros pacientes, sino muchas veces sintomática. Les puedo poner un ejemplo de un paciente que ha presentado una varicorragia en una varice única y la escleroterapia nos permite cerrar solamente esa vena, ese punto de fuga, si es que ya hicimos un estudio y el paciente pues ha resuelto su problema con esta técnica. Es una técnica que es válida. Lo importante es saber identificar en el paciente que se le va a realizar la escleroterapia, siempre debe de someterse a un estudio ultrasonográfico primordialmente dentro de su sistema venoso profundo, superficial y de perforantes, y debe ser efectuada por un médico capacitado, certificado para ejercer la especialidad y para poder realizar un procedimiento de escleroterapia en miembros pélvicos, al menos en nuestro país. Bien, ¿cuál sería el perfil idóneo de ese especialista que va a realizar la escleroterapia? Preferentemente que sea un especialista que conozca y que tenga un reconocimiento universitario y ante la Secretaría de Educación Pública de nuestro país de conocer las enfermedades venosas, sus complicaciones, la fisiopatología, la anatomía y algo muy importante, que pueda tratar las complicaciones en caso de que este esclerosante lleve a algún problema mayor que se da, como reacciones anafilactoides, como extravasación y pigmentación de la piel, como casos donde se han presentado trombosis venosa profunda con un mal uso del esclerosante. Entonces, considero que el médico que lleve a cabo este procedimiento, número uno, debe de tener la certificación a nivel nacional y el reconocimiento por las instituciones educativas del país para poder efectuarlo y obviamente pues que tenga pues el sustento universitario y mediante la Secretaría de Educación Pública de poder realizar este procedimiento. Muy bien. Tenemos muchas preguntas. Vamos a unir algunas de ellas. Nos quedaría la pregunta si el MPFF
mejora la evolución del complejo vasculocutáneo de la pierna y cuál sería la mejor presentación de este fármaco. Pues la verdad que la mejor presentación es la que el paciente se adapte más a ello. Hay presentaciones en tabletas y presentaciones en suspensión. Particularmente a todos los pacientes de entrada yo les ofrezco la presentación en suspensión, ya que el sachet o el sobre es muy fácil de manejar, tiene un sabor que es agradable. Muchas veces los pacientes es algo que al ser una monodosis tienen una mejor apego al tratamiento. En cuanto a la tableta, pues hay pacientes que acostumbran la tableta porque no les gusta tal vez la consistencia de la suspensión, tal forma que la indicación es de 1000 miligramos al día y pues caerá en decisión del médico tratante el cual de los dos ofrecer. Aquí lo importante es tener la supervisión y la indicación correcta del fármaco, porque nos ha tocado que hay pacientes que llegan a la consulta que están tomando algún venoactivo o algún venotónico y resulta que lo que tienen es un dolor en sus extremidades porque tienen una neuropatía o tienen dolor en extremidades porque tienen un problema a nivel de la rodilla y entonces no tiene una indicación correcta el fármaco y por ende el médico piensa que no está funcionando o que no tiene una buena acción el fármaco cuando en realidad no está prescrito de la manera correcta. Por eso es importante evaluar los signos y síntomas de la enfermedad venosa, conocerlos y ver si lo que estamos sospechando pues tiene un sustento en cuanto a la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia, doctor Sergio Omar Flores Cantú. Ha dado una plática excelente y pues ha mostrado toda su expertise al respecto de la insuficiencia venosa crónica. Les recuerdo que es especialista en angiología, tiene un fellow en terapia endovascular, es expresidente del capítulo del noreste de la Sociedad de Angiología, miembro de la Society of Vascular Surgery y miembro del cuerpo médico Grupo Christus Muguerza. Sin duda ha sido esta plática de gran utilidad para nuestros colegas y su práctica clínica cotidiana en esta patología que vemos en el día a día. Muchísimas gracias, doctor, y a nombre del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza y el Colegio de Medicina Interna de México, agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Archundia. Muy buenas noches. Estamos a sus órdenes. Buenas noches.